Vamos a hablar de la opinión pública en la comunicación política, teniendo en cuenta, digamos, que es la materia prima fundamental con la cual pensamos cómo vamos a desarrollar estrategias de relacionamiento con los votantes y con los ciudadanos. En primer lugar, digamos, tener en cuenta que opinión pública no es un concepto totalmente claro, sino que hay muchas acepciones y además muchas de estas definiciones han ido cambiando a lo largo del tiempo en función de distintas épocas históricas, en función de distintos enfoques teóricos, hasta distintas visiones ideológicas sobre lo que es la opinión pública. Si la opinión pública es la suma de opiniones individuales, como lo mide una encuesta, una opinión más una opinión, más una opinión, más una opinión, y todas valen lo mismo, o si la opinión pública es un fenómeno más complejo, en donde hay algunos que tienen algún rol de influencia sobre el resto mayor, donde hay formadores de opinión, líderes de opinión, etcétera, etcétera, gente que marca tendencia. Y porque obviamente además la opinión pública no se da en un vacío, se da dentro de un determinado sistema cultural y se da, digamos, dentro de un esquema en el cual sobre todo, digamos, todos estamos en contacto permanente con los medios de comunicación y todo lo que esto implica desde el punto de vista de la formación de la opinión pública. Por lo tanto, digamos, a lo largo de este capítulo primero vamos a tener toda una gran introducción sobre las distintas corrientes teóricas que definieron la opinión pública, digamos, el rol que se le, sobre todo, amanece con la Revolución Francesa y todos los ideales iluministas, y después cómo fue, sobre todo, digamos, procesándose en el siglo XX con la aparición de los grandes medios de comunicación masivos, los diarios, obviamente, la radio como el primer medio electrónico y, por supuesto, luego con la televisión. De manera que para algunos, digamos, se vamos a encontrar en donde la opinión pública es algo que se va formando, digamos, más individualmente, y para otros es un proceso mucho más complejo, en donde digamos, el contexto, el sistema cultural y los medios tienen una digamos, incidencia fuerte respecto a la definición de estas opiniones. Luego vamos a trabajar cuál es un poco la relación entre esto que llamamos opinión pública y el tema del voto, porque básicamente cuando uno habla de opinión pública medida en encuestas, o por lo menos en estudios de opinión pública, si también considera las metodologías cualitativas, y en lo cual uno va obteniendo cierta información de lo que la gente piensa, de cuál es su intención de voto, que no necesariamente, digamos, eso termina de ser la votación final, y a partir de esto el gran debate que se arma a partir del trabajo de la especialista alemana Noel Neumann sobre la espiral de silencio, respecto a que en realidad, digamos, hay la gente no se anima a decir opiniones que contradigan el contexto social en el cual participan, y por lo tanto terminan alineando sus opiniones con estos contextos. Esto es un debate muy fuerte que ha tenido las teorías de opinión pública a lo largo del siglo pasado, que lo siguen teniendo hoy, obviamente, en otro contexto, con la fragmentación de los medios, con la masividad del fenómeno Internet, de las redes sociales, que obviamente complejiza a esta cuestión. Pero que vale la pena decir que muchas de las cosas que Noel Neumann dijo son discutibles, lo que se llama, digamos, el carro ganador, que esto es
que en general la gente termina votando a un ganador precisamente por esto, porque no quiere quedar aislada de su círculo social. Eso después, si uno toma, digamos, el último libro del colega argentino Hugo Aime, en el cual tengo una posición crítica sobre la teoría de la espiral de silencio de Noel Neumann, va a visualizar que no es cierto que siempre la gente vote a ganador. Digamos que no hay evidencia empírica que compruebe que eso siempre se sucede así. Es más, en algunos casos se diría que la corriente, digamos, es inversa, ¿no? Si uno toma, en el caso de Argentina, en el 2003, cuando finalmente se produjo un balotaje que finalmente entre Néstor Kirchner, que desde luego fue presidente, y Carlos Menem, que había sido presidente entre el 89 y el 99, pero que frente a la posibilidad muy concreta de que haya una diferencia enorme a favor de Néstor Kirchner en el balotaje, Carlos Menem renuncia a una semana aproximadamente del momento de la elección. ¿Y esto qué significa? Que la posibilidad, digamos, de que Menem ganara llevó seguramente a mucha gente a votar para el que no era el ganador, porque de hecho en esa primera vuelta Néstor Kirchner salió primero, Carlos Menem salió primero y Néstor Kirchner salió segundo. O sea que sería uno de esos casos en los cuales lo que las encuestas dicen que es el ganador lleva a precisamente una reacción contraria a lo que aparentemente esa tendencia social mayoritaria está marcando, y que nos lleva, digamos, a todo un debate sobre la influencia de las encuestas en la opinión pública. Y acá también vuelvo a reiterar, vale la pena revisar, digamos, leer este último libro de Hugo Aime respecto a qué tenemos en la cabeza cuando votamos, o qué tiene la gente en la cabeza cuando vota, en donde establece que muchas veces, digamos, la publicación de encuestas, digamos, no necesariamente determina o influye sobre la opinión pública. Analizado todos estos elementos teóricos sobre la espiral de silencio y la influencia de la publicación de encuestas sobre la definición del voto de los ciudadanos, pasamos a desarrollar un poco, digamos, el rol de las encuestas en la comunicación política, específicamente hablando, partiendo de la base de que es muy difícil, si no diría imposible, desarrollar una estrategia eficiente de comunicación política, ya sea en campaña como en gestión, sin contar, digamos, con estudios de opinión pública. Digo estudio de opinión pública porque engloba tanto, insisto, lo cuantitativo como lo cualitativo. Digamos, no solamente lo cualitativo, digamos, es lo que es la única materia prima sobre la cual nos basamos. Es una carta de navegación, ¿no?, que nos permite ir recorriendo, digamos, los distintos mares, ¿no?, evitando, digamos, los accidentes geográficos. Lo que los estudios de opinión pública nos ayudan es fundamentalmente a ver cuáles son los escenarios, ¿no?, que se pueden presentar a lo largo del camino, y no exclusivamente, digamos, apegarse a algunos datos puntuales, o lo que los americanos llaman la carrera de caballos, que esto es quién va primero en la intención de voto y quién tiene mejor imagen de los candidatos, y tratándose de una elección. Nos sirve para varias cosas más que para esa cuestión tan elemental de los datos más visibles, por lo menos mediáticamente, o que genera mayor ansiedad en los propios dirigentes políticos, como son la intención de voto y la imagen de los dirigentes. Sirve para identificar cuáles son nuestros públicos objetivos, digamos, sobre cuáles podemos llegar a tener más posibilidades de poder captar. ¿Cuál es la coalición ganadora? Esto es que con qué sectores tengo que contar yo, la voluntad de qué sectores para poder lograr, digamos, por lo menos una primera minoría en la competencia electoral. ¿Cuáles son los pisos y los techos? Es decir,
cuál es lo menos que seguro voy a sacar, pase lo que pase, y cuál es lo máximo que puedo llegar a sacar en función del contexto. Y tratar de esa manera orientar la estrategia para maximizar los beneficios. ¿Quiénes son mis competidores? Esto es, con quién compito votos, con quién, digamos, la verdad es que no tengo ninguna disputa electoral porque tienen más éxito en otros targets, en otros perfiles. ¿Cuáles son mis temas de campaña y cuáles son los posicionamientos de los candidatos y cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno de los otros competidores? ¿Cómo llego a mi público? Esto es a través de qué medios. ¿Y cuál es el estado de ánimo? Esto es, cuál es el clima de opinión que existe, ¿no? ¿Cuál es si es optimismo o pesimismo? ¿Cuál es el tono en el cual exactamente, digamos, está la opinión pública? Porque eso es fundamental para sintonizar luego el tono de nuestros mensajes de campaña. Nosotros sabemos entonces que tenemos estos estudios cuantitativos y cualitativos y que vamos a tener que recurrir, digamos, a ambos integralmente para poder entender qué es lo que está pasando. No nos podemos quedar solamente con uno, ¿no? O con los cuantitativos o con los cualitativos, sino que lo ideal, digamos, es tener a los dos, y que es preferible siempre arrancar con un estudio cualitativo que nos dé cuál es las capas, ¿no? Geológicas, ¿no? Que está teniendo, digamos, este electorado, para como bucear en profundidad, y luego, digamos, los cuantitativos nos van a dar como la foto de cuánto, cuál es la magnitud de esas percepciones que pudimos identificar dentro del estudio cualitativo.